Compartir con ustedes el día de hoy y es una pequeña conferencia con respecto a los 400 de silencio, periodo intertestamental, precisamente. Generalmente, ¿verdad? En lo que es nuestra costumbre en las iglesias, prácticamente es abordar Antiguo y Nuevo Testamento. Pero sabemos, ¿verdad?, que nuestro Antiguo Testamento termina con la presencia del Imperio Medo-Persa ya en la salida del pueblo de Israel en su retorno, ¿verdad? Algunos se quedaron, algunos volvieron, pero cuando se abre nuestro Nuevo Testamento ya está por allí en función o en posesión el Imperio Romano. Entonces, en ese lapso de 400 años dan varias cosas bien interesantes. Y claro, se conoce ese espacio como un en el que Dios no revela, ¿verdad? Dios no habla, Dios no revela al pueblo. Pero la historia del pueblo judío sigue. Dios no da esta verdad lo escrito. Así es que vemos que aunque Dios no se reveló, sí se coloca en una actividad muy precisa. Dios trabaja. El Señor Jesús mencionó eso respecto, dice, hasta ahora el Padre también trabaja. Y aunque no hubo revelación, ¿sí? Aunque hubo revelación, sí hubo ¿no? Bien, que estoy escuchando. Ay, perdón, es que se está cortando mucho la comunicación. Okay. A la mejor hablar más. Sí, hermano, les está cortando mucho la comunicación. Se escucha muy cortado el audio. Sí, denos oportunidad, seguramente es la red, que hace que se corte un poquito. No sé si podríamos checar esa parte, hermano. Es que no se escuchó desde un principio, desde que comenzó, discúlpeme. Si se pone más cerca del Wi-Fi, igual y se escucha un poquito mejor. Pero ahora, ¿cómo estoy? ¿Qué tal ahora? ¿Se escucha bien? Ya se escucha mucho mejor, pues. Sí. Ahí se escucha Ahorita. mucho mejor. Ok, bueno, entonces voy a estar también más pausado, ¿sí? Porque también tengo la situación de hablar muy rápido. ¿Sí? Vuelvo, retomamos. El periodo abarca alrededor de unos 400 años, ¿sí? En ese tiempo no se revelación de parte de Dios, pero no obstante siguió activo. Y esto quiero comunicar. ¿Qué fue la actividad de Dios que nos puede ayudar también a contextualizar nuestro Nuevo Testamento? ¿Cuáles cosas Dios actuó, trabajó, llevó a cabo para que nosotros, ¿verdad?, al entrar en el Nuevo Testamento podamos tener un mejor contexto? Dios siempre trabaja. Dios nunca deja de trabajar. Él siguió muy activo. Estaba silencioso porque no hubo revelación, pero estuvo activo. Así es que Dios preparó 7 cosas que fueron claves para la venida de su Hijo Jesucristo. Estos 7 elementos son interesantes porque aunque no hubo revelación, la actividad de Dios se vio evidente a través de que en estos 400 años se fueran dando estas 7 cosas o 7 elementos que Dios preparó previamente para la venida de su Hijo. Entremos. Número 1. Lo que Dios permitió en este tiempo fue que surgiera
el idioma griego como lengua universal. El idioma griego, el griego koiné, empieza a dar su auge alrededor del 330 antes de Cristo y permanece en un espacio bastante largo. Era el idioma universal, como hoy en día es el inglés. Era el griego común, el griego universal. Durante este periodo, la lengua griega fue libremente y ampliamente utilizada y entendida en todo este mundo civilizado de ese tiempo, ¿sí? Cuando el griego hace su invasión, ¿verdad? Durante ese periodo, se hablaba con toda libertad en Roma, en Alejandría, en Jerusalén, en Atenas. O sea, era un idioma que había abarcado todo el imperio romano, ¿sí? Se dice, ¿verdad?, que cuando Roma conquista a los griegos, también ocurrió que de parte de los griegos conquistaron Roma a través de su cultura y su idioma. O sea, Roma fue helenizada. Augusto, el emperador de Roma, tuvo que inscribir su sello oficial en griego, ¿sí? Y sabemos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo escribió sus grandes obras doctrinales, sus cartas, precisamente en griego. Un elemento muy importante, ¿verdad? Dios permite que surja entonces durante este periodo intertestamentario lo que sería el idioma en que se escribirían posteriormente las escrituras. Dios estaba muy activo. Segundo, número 2. ¿Están conmigo todavía? Sí, ahí vamos. Número 2, las vías de comunicación. Los romanos fueron muy buenos constructores de carreteras y caminos por todo el imperio. Tan extensa era esta red de caminos, ellos se ocuparon mucho en la construcción de vías, de carreteras, de calzadas, de caminos. Y de ahí que surge la famosa frase, todos los caminos llegan a Roma. Vemos, ¿verdad?, que en este tiempo, ¿sí?, la red era tan extensa que abarcaba más de 120,000 kilómetros. Ellos construían sus calzadas de una manera tan elaborada que hasta el día de hoy hay varias vías que se tienen, ¿verdad?, hasta nuestro tiempo. Pero su red de carreteras era muy amplia, muy amplia. Y esto permitió que entonces el uso de las vías romanas tuviera varios propósitos. En primer lugar, movimientos militares. Roma quería tener asegurado todo su imperio, que no hubiera sublevaciones y si surgía alguna, entonces que hubiese rápidamente desplazamiento de tropas. Entonces utilizó sus vías para movimientos militares. Otro detalle, también promovió el uso de carreteras, el desarrollo económico comercial. Se dio entonces que la economía podía crecer dado que había comunicación para el intercambio y venta por ahí de productos. Otro detalle fue que estas vías de comunicación, estas carreteras romanas, permitieron la difusión cultural. ¿Sí? Así como hubo el intercambio de idiomas, se facilitó porque había caminos que podían llegar de un lugar a otro. Y lo más importante, en el silencio activo de Dios vemos que el que Dios incline, el que surja esta red de carreteras, ¿sí?, promovida por el Imperio Romano, permitiría en un futuro la difusión del Evangelio. ¿Cuántas veces vemos al apóstol Pablo viajando por el Imperio Romano y precisamente apoyándose no únicamente en la navegación, pero también por las vías y caminos de los romanos? Segunda cosa. Ahora vamos a la tercera. La tercera cosa que encontramos en el silencio activo de Dios, el tercer elemento, son las escrituras. Ahora, hablamos específicamente de algo. Obviamente, el pueblo hebreo tenía lo que son las escrituras desde mucho tiempo atrás.
Pero específicamente en el periodo intertestamentario se da la traducción de las escrituras hebreas hacia el griego, que era el idioma oficial. Así que todo el contenido divino, todo el mensaje de Dios que había permanecido aislado en la comunidad hebrea, se da a conocer de una manera muy amplia en todo el mundo helénico, porque entonces se escribe la famosa versión de los 70 o la Septuaginta alrededor del año 280 y hasta 150 antes de Cristo. Entonces, de modo que las verdades de Dios, el mensaje de Dios, lo que había sido la historia del pueblo de Israel, la intervención de Dios, la injerencia de Dios en la vida de los seres humanos, el reconocimiento del Dios vivo y verdadero empieza a darse a conocer en la lengua que es la lengua oficial en todo el imperio. Las escrituras entonces es el tercer elemento que se da en el periodo intertestamentario de la traducción del hebreo al griego. Esto fue algo precioso, aunque hay opiniones encontradas con respecto a la Septuaginta. Sí, es evidente que provocó la liberación de las verdades de Dios que estaban por ahí escondidas o muy cautivadas por la comunidad hebrea, y entonces el grupo grandísimo en todo el imperio de habla griega permitió que hubiese ese acceso a las escrituras en ese idioma ahora, ¿sí? Y fue promovida por este rey de los Ptolomeos, el segundo, Ptolomeo II. Él fue muy favorable hacia los judíos y quiso conocer precisamente de ello. Ahora, en cuarto lugar, vamos avanzando. En cuarto lugar, vemos que otra cosa que surge en el periodo intertestamentario son las sinagogas, ¿sí? Las sinagogas surgen alrededor del año 300 antes de Cristo. Otras personas opinan que surgieron durante el destierro babilónico, cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo a destierro babilónico. Dice la palabra de Dios que pues entonces ellos de todos modos ellos continuaron teniendo su acercamiento a Dios a través de su adoración y las escrituras. Y primeramente se reunían en casas, como después se reunirían en casas los primeros cristianos. Las sinagogas, el primer enfoque del surgimiento de las sinagogas simplemente era una reunión, un grupo reunido. Pero después, con el crecimiento, se tuvo que dar la ubicación de un lugar específico para que se pudiesen reunir. Y así surgen las sinagogas. Las sinagogas tenían tres propósitos básicamente. Eran obviamente centros de culto o centros religiosos, ¿sí? Pero también se convirtieron en centros educativos. Las personas iban también allí a estudiar y aprender, ¿sí? Y también se convirtieron en centros sociales, es decir, que a veces se congregaban también en aquellos lugares para arreglar los problemas que surgían o los retos que surgían en la comunidad, en la sociedad allí presente donde estaba esa sinagoga. Entonces, las sinagogas se dan, ¿verdad? En el periodo intertestamentario surgen. Hay algunas alusiones en el libro de Ezequiel, en el capítulo 8, en el capítulo 20, que ya los judíos que estaban en destierro, pues en casas ahí, en su casa, en el caso de Ezequiel, se reunían para escuchar o ver cuestiones de Dios. Las sinagogas entonces, cuando se abre el Nuevo Testamento, ya están muy establecidas. Desde allí el Señor Jesucristo predicaría muchas veces sus grandes temas. Así es que Dios preparó que ya estuvieran las sinagogas para cuando el Señor Jesús llegara,
y desde allí se predicara, desde ahí se hiciera presencia del Señor Jesucristo. En Lucas 4, en el Evangelio según San Lucas 4, verso 16, dice la Escritura, vino a Nazaret, hablando del Señor Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Y dice, conforme a su costumbre, y comenzó a leer. Entonces, si bien en el periodo intertestamentario Dios estaba en silencio, pero muy activo. Las sinagogas fueron también el lugar donde posteriormente el apóstol Pablo, como misionero, tomó oportunidad para compartir el evangelio desde esos lugares. Hechos 17, 1 y 2, Hechos 17, 1 y 2 nos dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. El apóstol Pablo buscaba, ¿verdad?, compartir el mensaje del evangelio al judío primeramente y también al griego. Y lo hacía buscando al llegar a una ciudad, la sinagoga. Entonces, vemos a un Dios silencioso, pero activo. Otro detalle, quinto, avanzando, en quinto lugar, vemos que Dios también permitió que se estableciese el templo. El templo fue edificado por Salomón, ¿verdad? Lo conocemos en la historia del Antiguo Testamento. Fue construido con mucha diligencia, fue construido de una manera muy hermosa y muy cara. El templo edificado por Salomón fue destruido por los babilónicos y ya saqueado aún posteriormente a Salomón antes de que llegaran los babilónicos. Pero fue destruido bajo el mando de Nabucodonosor por allá en el año 586 a.C. Cuando los judíos regresan, ¿verdad?, a Jerusalén con el retorno de Zorobabel, de Esdras, de Nehemías, Dios inclina su corazón para que construyan el segundo templo. El segundo templo fue construido, fue restaurado y se menciona esto en Ageo, quienes estuvieron involucrados por ahí, Josué, hijo de Josadac, y Zorobabel. Este templo era muy modesto en comparación del primer templo que se había construido. Cuando se relata en Esdras que se llegó al punto de terminar la construcción, dice la escritura que había dos reacciones. Los que habían sido jóvenes y que estaban más bien como jóvenes en ese momento, estaban contentísimos, con gritos de alegría, celebrando que se había terminado la construcción. Sin embargo, los que eran viejos, los ancianos, los que habían conocido el templo en su gloria anterior, lloraban, porque ahora la situación es que encontraban un templo muy sencillo, muy modesto en comparación a lo que ellos habían conocido. El templo es muy significativo en la historia de Israel. Resulta, ¿verdad?, que pues se dio este segundo templo muy modesto, muy sencillo, pero ya con las nuevas generaciones envueltas en lo que era el culto que se daba allí en el templo. Pero resulta que cuando el pueblo hebreo cae en mano, ¿verdad?, de los seleucidas, los grupos del norte que quedaron como residuos del imperio de Alejandro o del dominio de Alejandro, en el año 168 antes de Cristo se levanta un hombre, ¿verdad?, llamado Antíoco Epífanes de los Seleucos, y contamina y profana el templo de una manera espantosísima. Eso dio lugar a que se levantase la famosa revuelta de los macabeos, ¿sí? Un periodo de guerras, de luchas, de lucha muy marcado, el periodo macabeo. Y entonces, como Antíoco había profanado, había contaminado el templo, después de la victoria de los macabeos, ¿sí?, unos años más tarde, Judas Macabeo, ya cuando logran la victoria, purifica el templo y lo repara.
Y sigue funcionando ya el templo bajo el periodo de los descendientes de los macabeos, el periodo asmoneo. Y finalmente, ¿verdad? Entra el Nuevo Testamento con la presencia de Herodes. Herodes el Grande, el Idumeo. Herodes el Grande, allá por el año 18 de su reinado, sería como en el año 20 o 19 antes de Cristo, le hace una propuesta a los líderes judíos de embellecer o de reconstruir mejor el templo. De ahí que se considere que son 2 veces el templo construido, algunos dicen el tercer templo, en el sentido de que Herodes lo reconstruye o lo embellece. Y ese acto de Herodes llega a ser monumental. Herodes tenía la habilidad de ser una persona que manejaba muy bien lo que es la construcción, la arquitectura. Y él embellece el famoso templo de los judíos, lo hace de una manera tal que no se suspenda para nada el culto. Y llega a ser el orgullo del pueblo judío el templo. Se ve precisamente en los evangelios que aún los discípulos, hablando del templo, comentaban con el Señor Jesús: mira, Señor, qué piedras, qué hermosura. El templo fue la quinta cosa que vemos que Dios permitió que se estableciera en el periodo intertestamentario, en todo su esplendor, porque llegaría a ser la representación adecuada del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 2, vamos a San Juan capítulo 2, verso 18 y 19, dice San Juan capítulo 2, verso 18 y 19, dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. La gloria del templo de aquella época bien pudo ser la comparación preciosa que Cristo utilizó hablando de su propio cuerpo. Así como ellos miraban el templo en toda su gloria, la gloria del que estaba allí presente, Cristo Jesús, era una representación adecuada del templo del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 26, el verso 61, dice lo siguiente en las acusaciones contra Cristo. Dice Mateo 26, 61, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces vemos que en el periodo intertestamentario, el silencio de Dios no era un silencio ajeno a lo que sería o lo que venía siendo el trabajo y el cumplimiento de Dios en todos sus propósitos. De tal modo que cuando aparece el Señor Jesús en escena, está el templo en su máximo esplendor, y la comparación del templo con la persona de Jesucristo queda exacta, justa, al centavo. Tenemos otro detalle interesante, sexto. En sexto lugar, o el sexto elemento que Dios prepara en el periodo intertestamentario, en el silencio activo de Dios, es el surgimiento de la esperanza mesiánica. Este es un elemento muy importante. El libro de Daniel y algunos apócrifos habían sido objeto de estudio en relación a la restauración de Israel, a la restauración una vez más del pueblo hebreo. Ellos, obviamente, habían recibido y conocían la promesa que Dios había hecho a David, diciéndole que tu reino no tendrá fin, ¿verdad? Entonces, cuando son cautivos por Babilonia, cuando están bajo el imperio medo-persa, cuando están bajo la mano del imperio griego y después bajo el imperio romano,
pues ellos se alentaban y surge de manera más fuerte en el periodo intertestamentario la esperanza mesiánica, el deseo de que aparezca aquel Mesías. Y es precisamente alrededor de unos 100 años antes de la llegada de Cristo que ya había una efervescencia con respecto al deseo de que apareciera ese Mesías libertador. Había una actividad pujante en ese ámbito de la esperanza mesiánica. Obviamente, a través de los escritos de Daniel y de los apócrifos, como el segundo libro de Esdras, los apócrifos se escriben durante este periodo intertestamentario, estos libros apócrifos, y el segundo libro de Esdras es un libro que relata mucho con respecto al retorno del Mesías y la liberación de Israel y el ser colocado, ¿verdad?, en el mundo como la hegemonía principal. De tal modo, ¿verdad?, que aún en esta esperanza mesiánica había predicciones que terminando o después de Roma seguiría el reino divino, el reino mesiánico. Esto es interesante, la esperanza mesiánica estaba en la cultura judía, hebrea, en ese tiempo antes de que Cristo llegara. De tal modo que cuando entra el Señor Jesús en escena, es muy relevante cómo varios sectores de la población de Israel en aquel tiempo están mirando, están con el pensamiento, ¿será este el Mesías? Sí, muy interesante. Por ejemplo, vemos Mateo 11, Mateo capítulo 11, verso 2. Mateo 11, verso 2 y verso 3, dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Allí se ve el trasfondo de la esperanza mesiánica que tenía el pueblo. En San Lucas 24, verso 21, San Lucas capítulo 24, verso 21, nosotros tenemos lo que dice este pasaje, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Perdón, estoy en Mateo. Dije, ya me resultó extraño este verso. Ok, San Lucas 24, 21, aunque sí era futurista, ¿verdad? Coincidió. San Lucas 24, verso 21 dice, pero nosotros, los que iban camino a Emaús, tenían también el trasfondo de la esperanza mesiánica. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y en San Juan, capítulo 4, San Juan 4, verso 25, dice así, cuando Cristo habla con la mujer samaritana, aquel grupo, ¿verdad?, que sufría de racismo de parte del grupo judío, también ellos tenían la esperanza mesiánica. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, note, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. El Señor Jesucristo afirmó, ¿sí?, en Mateo 17, San Mateo 17, verso 27 y 28, dice San Mateo, perdón, capítulo 17. El verso dice, ok, no tengo bien esa cita, ¿sí? Entonces, luego se las paso, porque no la tengo correctamente. Pero el Señor Jesús, ¿verdad? Allí en Hechos 1, 6 y 7, Hechos 1, 6 y 7, cuando los propios discípulos, por favor, Hechos 1, cuando los discípulos, antes de que el Señor ascienda, dice el verso, Hechos 1, versos 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Eso es esperanza mesiánica. En el
grupo aún de los discípulos estaba esta situación. Así que este entorno de la esperanza mesiánica era parte de lo que Dios permitió que se forjara en el periodo intertestamentario, para que al aparecer el Señor Jesucristo, entonces tuviese precisamente ese trasfondo. Sí, claro, ellos tenían el trasfondo mesiánico político puramente, pero el Señor iría más allá en lo que es esta esperanza. Muy bien, la séptima y última cosa es el derecho romano. En el silencio activo de Dios vemos pues que se forjan o se dan varios elementos que van a ser claves para el desarrollo o el ministerio del Señor Jesucristo. Ahora vemos entonces que se da en el periodo intertestamentario también el derecho romano, en el sentido de que es la ley que está rigiendo, la ley que está gobernando, ¿verdad? Todo el imperio. El derecho romano era el conjunto de normas jurídicas que regían a todo el pueblo romano desde la fundación hasta la caída del imperio. Entonces, hay algo bien interesante. Derecho romano se estudia hasta el día de hoy en las personas que hacen alguna carrera como abogados, como parte de los antecedentes de lo que son las leyes. Y Cristo sería encontrado inocente por el derecho romano. Cristo sería declarado inocente, sin falta, sin mancha, sin culpa, por el derecho, ¿verdad?, más grande establecido en aquella época en todo el imperio. Mire qué hermoso, se establece fuertemente el derecho romano porque se tendría que echar mano de él para declarar con toda justicia que Cristo sería inocente. Sí, en San Lucas capítulo 23, verso 4, encontramos al representante del derecho romano en la persona de Pilato. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Impresionante. La ley más grande establecida de aquellos tiempos, el derecho más importante de aquella época en la historia de la raza humana, declara a Cristo inocente. Y este derecho fue establecido precisamente para que permeara en todo el imperio en el periodo intertestamentario. Entonces se da que si Cristo es llevado a ser juzgado y declarado arbitrariamente culpable para ser ejecutado, es interesante. La costumbre judía o la costumbre israelita para ejecutar a alguien era el apedreamiento. En San Juan capítulo 8, cuando Jesús declara su deidad, el ser uno con Dios, dice la escritura que los judíos de alrededor tomaron piedras para apedrearlo. Era su estilo de ejecución. Pero el derecho romano no permitía tal ejecución y Cristo tuvo que ser ejecutado según la ley romana, cumpliendo así la famosa profecía de Deuteronomio 21 de aquel que sería colgado en un madero. Qué interesante. Dios puede estar silencioso, pero nunca deja de estar activo. 7 cosas claves. El derecho romano declara inocente al Señor Jesucristo y el derecho romano en su ejecución hace que Cristo vaya a ser colgado sobre un madero, colgado en una cruz para que se cumpla proféticamente Deuteronomio 21, 22 y 23. San Juan 3, 14 y 15, cuando Cristo le dice a Nicodemo: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Si hubiera sido ejecutado por la ausencia de derecho romano, la profecía no se cumpliría y hubiera sido ejecutado al puro estilo de Israel, lapidado.
Entonces, mis queridos hermanos, finalizamos haciendo un pequeño repaso. El silencio activo de Dios nos permite ver que Dios estuvo activo, aunque silencioso, para preparar un idioma universal en que se comunicara el evangelio en todas partes. El apóstol Pablo predicó el evangelio y qué precioso haber tenido un idioma universal. Las vías de comunicación, todos los caminos llevaban a Roma y Pablo llegó hasta Roma para dar testimonio de la fe en el Señor Jesús. Las escrituras en donde aquellos mandatos, verdades, aquellos episodios o la historia de el vínculo de Dios con el pueblo de Israel se abría a todo el mundo en su idioma, las escrituras en el idioma griego, las sinagogas donde el Señor Jesús predicaría y donde el apóstol Pablo utilizaría, nunca pasando por alto, como dice Romanos, al judío primeramente y también al griego, la oportunidad de llegar y establecer primero el centro de operaciones a partir de encontrar una sinagoga. Sí, el templo, para hacer la comparación preciosa de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y que también ese templo con todo su esplendor llegara a una reducción total por haber rechazado al verdadero arquitecto del templo y dar paso, no ahora a un punto geográfico, sino al templo que sería ahora la habitación del Espíritu Santo, pero que tendría que ser considerado en alta estima para ser comparado con Cristo y para ser comparado después con el cuerpo del creyente tan estimado para hacer la gloria del Espíritu Santo habitable allí. La esperanza mesiánica, para que el aparecimiento o la llegada del Señor Jesús no estuviese fuera del contexto de lo que querían el Mesías prometido. Y por último, el derecho romano que permitió exhibir a Cristo santo, inocente, dando fe, que no había sido un líder que por pura opinión personal había definido que él, Cristo, no era culpable, era pues más o menos buena gente y no había que tratarlo mal, no, quedó establecido bajo el derecho romano que era inocente. De esto aprendemos algo, mis hermanos, que aún en los periodos en que nuestra vida pueda haber silencio de parte de Dios, eso no quiere decir que Dios no esté trabajando. Aún en el espacio que tenemos en la actualidad de nuestro país, con unas futuras elecciones que pueden ser muy complicadas, con un futuro incierto en nuestra patria, sin duda, con el cúmulo de oraciones de la iglesia en todo México, pidiéndole a Dios y también ante la presencia muy posible de una iglesia muy dividida por cuestión política, es muy probable que pueda haber tantas cosas duras o complicadas en nuestra patria en un futuro, pero que no pasemos por alto que el silencio de Dios no quiere decir que estamos ajenos de su intervención, de su actividad continua. Ya lo demostró entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No es difícil para Él seguir trabajando y en el cumplimiento de sus propósitos en lo que nos venga como iglesia en el futuro. Dios siempre está activo. Que sea de bendición para cada uno de ustedes. Oremos. Dios nuestro, gracias porque te haces presente aun cuando nosotros solamente percibimos silencio. Qué bueno que la injerencia tuya no escapa, Padre Celestial, a lo que es la actividad humana. Te agradecemos, bendito Dios, por las demostraciones que haces de tu persona en todos los tiempos, en todas las épocas. Y haremos bien en seguir remitiéndonos a tu palabra, que alumbra como una antorcha en lugar oscuro. Que no cesemos de orar, que no cesemos de tener nuestra esperanza mesiánica en el sentido de la presencia de nuestro Señor cuando Él venga por los suyos.
Y Padre Celestial, que tengamos presente que si hay silencios en nuestra vida, eso no quiere decir que se deje de cumplir Filipenses 1:6. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias te damos en el precioso nombre de tu Hijo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, lo suelto. Bueno, Pastor Samuel, pues le queremos agradecer muchísimo por la palabra. La verdad que fue mucho de bendición, también de manera personal. Y pues esperamos que haya sido un tiempo también para los demás de mucha bendición, donde hayan permitido que el Señor hablara a sus vidas, a sus corazones. Y pues queremos ver si alguien tiene alguna duda o alguna aportación que darle al pastor. Ok, creo que ahí el hermano José Luis Pérez. No sé si gusta activar su micrófono, hermano José Luis, o... Sí, bendiciones para todos. Nada más quiero hacer una pregunta. La Sí, pregunta adelante. es, ¿qué diferencia hay entre una sinagoga a el templo? Muy buena pregunta. En el templo se llevaban a cabo los sacrificios. En el templo se llevaba a cabo el culto, ¿verdad? En donde se llevaba el cordero, se llevaban los sacrificios, se tenía, ¿verdad? Aquellos sacrificios para que pudiesen las personas reconciliarse con Dios. En la sinagoga no, la sinagoga no hacía eso, la sinagoga fueron los acaparadores de la escritura. En la sinagoga se leía, se oraba, se daba la enseñanza solo a partir de las escrituras. En la sinagoga no había los elementos que se utilizaban en el templo, como la mesa de la proposición, el altar del incienso, el altar del sacrificio, eran dos lugares diferentes. Con la caída del templo, surge prácticamente el judaísmo moderno por el establecimiento de las sinagogas. Como ya no hubo, o sea, más bien el florecimiento aún mayor de las sinagogas, porque dijimos que fueron establecidas en el periodo intertestamentario. Entonces, la sinagoga florece porque ya no hay culto, ya no hay oportunidad en el templo de ofrecerse los sacrificios, pero entonces ahora se vuelcan a lo que es la lectura de la escritura, el estudio de la escritura, las alabanzas y las oraciones. Esa es la diferencia entre los dos lugares. Muchas gracias, hermano. Ya me quedó claro. Para servir. Bendiciones. Igualmente. Me parece que también el hermano Norberto tiene una pregunta. Sí, hermano, buenos días. Mira, yo tengo aquí una duda, más que nada, donde en Marcos capítulo 8, el versículo 33, en el de arriba, el 32 y el 31, el Señor Jesús habla acerca de su muerte, les empieza a hablar, a decirles que los ancianos, los sacerdotes, los escribas, lo iban a rechazar y pues estaba hablándoles o anunciándoles su muerte. Luego dice el 33 que Pedro dice, pero él volviéndose la mirada a los discípulos, dice, reprendió a Pedro. Aquí, ahí donde tengo la duda. Reprendió a Pedro y luego dice, dice, quítate delante de mí, Satanás. Entonces, ¿reprendía a Pedro o reprendía al espíritu de Satanás que probablemente estaba en Pedro? Ah, wow. Eso es lo que Ok. Bueno, en el espacio podemos entender que Pedro en ese momento, sin estar presionado, muy importante para aclarar,
estaba siendo influenciado por el enemigo. En este caso, considero que la reprensión es mutua por el tema de que tenía que ir la reprensión directa hacia aquel discípulo, pero también hacerle ver, ¿sí?, que si unos momentos Dios lo había usado para dar verdad, en este caso, cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y en ese momento Cristo dice, bienaventurado hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Cristo le hace ver a Pedro que la declaración que ha hecho respecto a la deidad de Cristo, el Hijo del Dios viviente, no es de su concepción intelectual, sino de la creación de Dios en su vida. Pero unos momentos más tarde, Pedro, haciendo un énfasis equivocado en que Cristo entrara de aquella situación, y dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Le hace ver que cómo puede ser vulnerable a los ataques del enemigo, pero también es una oportunidad de ser usado por Dios. O sea, en el mismo espacio, Pedro fue utilizado por el Señor en la declaración de quién es, de Jesús, pero también más tardecito, en el sentido de que Cristo le cuidado, porque también el enemigo puede aprovechar, usarte para la acción. Considero que va en las dos partes. Ok, Bueno, pues gracias, hermano. Justo. Bueno, pues nuevamente, Pastor, muchísimas gracias por su tiempo, por haber compartido de la palabra de Dios de parte del Instituto Teológico Internacional. Le agradecemos y de todo el alumnado también. Y pues queremos orar rápidamente por usted, por su vida, ya para finalizar y pues despedirnos. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra que fue expuesta, te pedimos que por favor podamos ser no solamente oidores, sino también hacedores de ella, Señor. Gracias porque aún en los momentos donde creemos que tú estás callado, tú sigues actuando, Señor, en nuestras vidas y pues te pedimos que en un futuro, si estamos pasando por ese momento, podamos entender y ver pues todas las obras que tú has hecho, Señor. Te damos gracias por esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues muchísimas gracias, hermanos, a todos por estar conectados, por escuchar, por poner atención.